Damos la bienvenida también a todos los que están viendo el canal de YouTube. Dios los bendiga. Gracias a Dios por sus vidas que nos siguen. Y espero que sigan siguiéndonos en nuestras predicaciones todos los lunes que estamos subiendo nuestras transmisiones. Y hermanos en Cristo, con la nueva computadora, ven que hemos estado orando por una computadora bien cara, ¿cuánto llevamos? Como 4 meses, varios meses, que queremos decirla que esta semana la vamos a comprar. Ya vamos a poder, amén, gracias a Dios. Fueron 3, 4 meses orando, pidiendo a Dios, porque vamos a cambiar todo nuestro sistema PC. Bueno, tenemos una PCcita así, ese sí es PCcita, y son laptops que pues ya son un poquito viejitas, y para lo que estamos nosotros buscando en Vida Nueva, y lo que tienen todas las iglesias de Vida Nueva, tienen puro equipo Mac. Yo no entiendo mucho la diferencia entre Mac y PC. Pues sí, es lo que dicen. Y pues vamos a cambiar a Mac, como todas las iglesias Vida Nueva para el mundo. Y son computadoras muy caras. De hecho, todo el equipo es muy caro. Hoy estamos usando una consola nueva, un ecualizador nuevo también para la iglesia. No sé si los que tienen buen oído, a lo mejor escucharon que hoy se oyó mucho mejor. Son los músicos, sí, exactamente, que ensayaron más esta semana. Bueno, es por el nuevo equipo. No es nuevo, pero hemos hecho ahí un cambio, hemos mejorado. Así que damos gracias a Dios que está aquí Michelín, enseñando a Melesio, a Fernando, y ahora tu hijito, Erika, ¿cómo se llama? Mauricio también está aprendiendo. Pues bueno, vamos a Juan capítulo 13. Todo lo hacemos para mejorar, para que seamos cada vez mejores, más profesionales, y como va creciendo también la iglesia, van creciendo las necesidades. Bien, vamos a Juan capítulo 13 y vamos a leer desde el versículo 1 y vamos a continuar lo que habíamos nosotros dejado en Juan capítulo 12. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, pues en ese caso, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Estaba hablando ahí de Judas, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. La semana pasada hablamos de la humildad personificada de Jesucristo y hablamos del versículo 1 al versículo 3 y vemos que en este contexto el Señor se está despidiendo de sus discípulos porque está a punto de ser entregado para ser crucificado. Estábamos a unos días de la Pascua, etcétera.
Yo ya expliqué qué es la Pascua hace unos domingos atrás, ya explicamos todo este contexto. Vemos también nosotros que el Señor está en la antesala de la muerte. Vemos al Señor Jesús en la última noche con sus discípulos, no sentado Cristo en la mesa de honor, sino Cristo asumiendo una posición de sirviente, de siervo. Y él entró después a Jerusalén, fue recibido con palmarés, con palmas, con todo tipo de cánticos, y el Señor se fue a la puerta de Jerusalén a orar. En el versículo 1 al versículo 3, yo les enseñé dos cosas importantes: lo que el Señor sabía y lo que el Señor hizo. ¿Qué es lo que el Señor sabía? Nos dice la Biblia en el versículo 2, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, dice versículo 3, sabiendo que, ¿qué sabía Jesús? Sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Y ahora vamos a ver lo que el Señor hizo. El Señor sabía lo que el Padre le había dado en sus manos, y el Señor lava los pies de sus discípulos. Aprendimos de la humildad personificada, cómo Jesucristo iba a ser entregado al Padre. Y ahora vamos a ver la humildad ilustrada en Cristo. El versículo 4, el versículo 5 nos dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Lo que Jesús sabía del versículo 3 le ayudó a determinar lo que Jesús hizo. Existían por lo menos dos razones por las cuales el Señor Jesús escoge hacer esto antes o en la última noche de su vida en la tierra. Jesús sabía e hizo estas dos cosas la noche antes de su vida aquí en la tierra. ¿Por qué? Primera razón, porque los corazones de los discípulos seguían con un orgullo bárbaro. Cristo había reunido, vamos abriendo nuestra Biblia en Lucas 22. Lucas 22. Cristo ya había reunido previamente a sus discípulos para anunciarles la necesidad de sus sufrimientos y su muerte. En el versículo 15, Lucas 22, 15, y en el versículo 21 al 25 nos dice: y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¿Antes que padezca qué? La cruz del Calvario. Luego en el versículo 21 al versículo 22, si me siguen, dice: mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. ¿De quién está hablando? De Judas. Otra vez se está refiriendo a Judas. En uno dice que el diablo se le había metido y él también ya sabía que a la mesa estaba con él el que le había de entregar. Y luego nos dice en el versículo 22: a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. La palabra, siempre en la Biblia que encuentren la palabra hay un juicio y hay un lamento. Cuando la Biblia dice ay de los moradores de la tierra, en el libro del Apocalipsis, los que van a sufrir la gran tribulación, un ay es de aguas, pobres de los que van a pasar esta situación. Y bueno, el Señor Jesucristo sabía que iba a morir en la cruz del Calvario,
regresamos a Juan capítulo 13 y regresamos a nuestro contexto. Nunca pierda su dedo en San Juan capítulo 13. Él sabía de una traición y que uno de sus discípulos lo iba a traicionar. Pero yo les hablé que en el corazón de estos discípulos todavía no agarraban la onda. Ellos eran y tenían un corazón tan orgulloso, tan orgulloso. Por ejemplo, vamos a ver en Lucas 9:46. Lucas 9:46. Y nos dice: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Un día estaban con Jesús y estaban los 12 y se traían una discusión bárbara. ¿Saben cuál era la discusión? ¿Quién iba a ser el más grande de ellos en el reino de Cristo, en el reino de Dios? Y eso pasa también hoy en día. Va a entrar algún pariente tuyo a un puesto político, un amigo tuyo, o está haciendo su gabinete y todos están preguntando quién será el secretario de gobernación, quién será el secretario de asuntos religiosos, quién será. Todos quieren sentarse a la mesa de los servidos, no de los que sirven. Y dice: ¿quién será el mayor? Y dice el versículo 47: y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Las matemáticas de Dios no son nuestras matemáticas. Las razones de Dios no son nuestras razones. La Biblia nos dice que el que es más pequeño aquí en la tierra será más grande en el reino de los cielos. ¿Cuántas sorpresas, regresando a Juan capítulo 13, cuántas sorpresas nos vamos a dar cuando vayamos al cielo? Pensando, y muchos, el otro día me escribe una persona en mis redes y me dice: tal predicador, así me dijo, va a estar sentado junto a Cristo. Le dije: ah, caray, sabe más que Dios, ¿no? Este hombre todavía ni sabe ni qué lugar le va a tocar. Dice: pero este predicador, dice, va a estar sentado junto a Cristo. Ahora resulta que hay sillas junto a Cristo también, cuando todos vamos a estar postrados y en pie, adorando, alabando por los siglos de los siglos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo les quiero asegurar que hay tantos de ustedes, o tantos que no salen en televisión, predicadores, tantos que salen en videos, tantos que son famosos. Hay unos que les pones una prédica y tienen 150,000 likes. 150,000. Bueno, yo he visto unos que tienen hasta 1,000,000. Predicadores. Y muchos dicen: ese va a estar en un lugar bien privilegiado en el cielo, porque tanta gente no puede estar equivocada. Hemos ido a la sierra y hemos conocido pastores, hombres de Dios, que no los conoce nadie, no tienen ni cámara fotográfica, ni celular, no tienen nada, y sirven con todo su corazón a Dios. Yo me pregunto, ¿cuántos de ellos estarán en un lugar mucho más alto que muchos de los que nosotros creemos que son famosos en las redes sociales o en la televisión? ¿Cuántos están en los poblados? ¿Cuántos están, híjole, nosotros tenemos una cámara, tenemos una consola, tenemos un auditorio muy, muy lindo, muy bonito? ¿Cuántos están en tantos países como en un lugar cerca de la India, donde han asesinado en los últimos meses a más de 3,000 cristianos por su fe en Cristo? Estamos hablando de unos meses para acá. Y que ser cristiano es pena de muerte, es persecución por parte de los monjes budistas y por parte del ejército. Los que me siguen en Instagram saben que yo subí eso. Pongan, y yo les puse: oren por estas personas en esta región cerca de la India,
en donde están siendo perseguidos, están siendo asesinados y ellos están pagando un precio por seguir a Cristo. Ser cristiano en ciertos lugares es pena de muerte. Ahorita dices, soy cristiano y les vale si eres cristiano, mormón, testigo de Jehová, lo que tú pienses. No, ya casi no hay persecución como antes. Pero antes también en México, hace muchos años, se perseguía a muchos que se decían que eran creyentes. ¿Cuántos de ellos van a estar en un lugar mucho más alto? Porque ellos sufrieron, fueron torturados y no negaron a Cristo aún el día, porque les permiten negar a Jesús antes de morir. Niega a Jesús, acepta a Buda, acepta religión, abraza a otro Dios, abraza a otro Cristo, abraza a un Salvador y te perdonamos la vida, o te perdonamos la vida de tu hijo chiquito si no le cortamos la cabeza. Pues no voy a negar al Señor, y le cortan la cabeza, y le cortan la cabeza a la mamá y al papá, y se van a la gloria de la eterna de Jesucristo por la eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántas coronas? Por eso Cristo dijo que el más pequeño aquí en el mundo, esos que tú ni sabes que están muriendo, en el cielo, ¿qué conocidos van a ser? ¿Qué prefieres, ser conocido en la tierra o ser conocido en el cielo? ¿Por quién quieres ser conocido? ¿Por los hombres o por el Señor? Por el Señor. ¿Por quién quieres ser conocido? ¿Por los hombres o por los demonios y el diablo? Se quedaron pensando. Fue capciosa mi pregunta. Ojalá te conozcan todos los demonios, porque les haces y les das un terror a ellos, mano. Porque arrebatas tantas almas del infierno y eres famoso, te conocen todos los demonios. Con ese no te metas, dice. La última vez que me metí con él me dio una zarandeada espiritual, pero impresionante. Me cayeron como 25,000 ángeles. Es mejor ser conocido por el Señor que ser conocido por los hombres. Y es lo que el Señor está enseñando. Cristo tenía que enseñarles que no podía existir entre ellos un espíritu competitivo. Y debemos de entender que entre los creyentes no podemos tener un espíritu competitivo. Que, hermanos amados en el Señor, si hay algo que destruye a un cristiano, es el orgullo y la envidia. La envidia es querer lo que otros tienen, lo que tú no tienes. Querer el carro que tiene tu vecino, tener la casa que tiene tu vecina, tener la iglesia que tienen aquí al lado, tener la iglesia que tienen aquí enfrente. Y yo quisiera, y es que ellos tienen ese carro y siempre hay que hacer una mala expresión contra ellos. Y la gente dice, es que son narcos. Ni sabes a qué se dedican, hermano. Es que no predican contra el pecado, por eso se les llena la iglesia. Y es que esto y es que aquello. Envidia. Nosotros no podemos tener envidia. Si Dios bendice a alguien, tenemos que darle la gloria al Señor. Señor, gracias. Aún muchas veces vemos a hombres bien pecadores y son bendecidos, ¿sí o no? Económicamente les va bien y son bien tranzas y todo, y tú aguardándote en santidad y no quieres transar y no sé qué, y te va re mal. ¿Por quién quieres ser famoso? ¿Por los hombres o por Dios? ¿Quieres acumular tesoros en la tierra o en el cielo? ¿De qué le sirve a toda esa gente acumular aquí en la tierra si se van a morir y no se van a llevar nada? Absolutamente nada. Todo se va a pagar en la eternidad. Y tenían orgullo de ese tipo de orgullo, de que querían una posición más elevada que otros. Se creían mejores que otros y no lo eran. La palabra del Señor nos lo dice que no era así. Vean lo que dice Filipenses 2 del 1 al 4. Filipenses 2 del 1 al 4. Que exista la humildad entre nosotros. Filipenses 2 del 1 al 4 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor,
si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice la Biblia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. ¿Qué nos dice Dios? Sintiendo ¿qué? Lo mismo. Unánimes, sintiendo una misma cosa. Vida Nueva para el Mundo, Querétaro. Sintamos todos una misma cosa. Hermanos de Vida Nueva para Querétaro, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando al que está a tu lado derecho, al que está a tu lado izquierdo, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Vean cómo es un sentir en el cuerpo dentro de la iglesia de Cristo. ¿Qué nos dice el versículo 1? Si hay alguna consolación. Estaba estudiando esta palabra consolación y le estaba diciendo el apóstol Pablo a los filipenses, si existe algo de ánimo en ustedes, pónganse a un lado para ayudar. Eso significa la palabra consolación en griego. Si existe algún ánimo en ustedes, siempre estén dispuestos a ayudar. El cristiano animado, el cristiano que está gozoso, el cristiano que conoce al Señor, está dispuesto siempre a dar, siempre a ayudar a sus hermanos, a su iglesia, a las necesidades. Está dispuesto para ayudar, está dispuesto para aconsejar, está dispuesto a exhortar, está dispuesto a hacer lo que el Señor le pide dentro de su iglesia. Dice también la Biblia, si algún consuelo, San Pablo está diciendo, por lo menos hay tantito ánimo, tantito consuelo. Y vemos que nos dice la Biblia que Dios es un Dios de consuelo. Cuando nosotros estamos caídos, Dios tiene consolación para nosotros. Cuando estamos deprimidos, cuando estamos tristes, cuando nos pasa un accidente, cuando pasamos una tribulación, cuando pasa cualquier cosa, Dios es un Dios de consolación. ¿No nos dice la Biblia, y os mandaré al Consolador? El Consolador es el Espíritu Santo, que nos consuela en todo momento. A pesar de que le hemos fallado, le pedimos perdón y el Señor nos vuelve a consolar nuestros corazones. Dice, si hay algún consuelo de amor, el Señor se acerca con ternura para susurrar palabras de aliento al oído del creyente. El versículo 2 dice el apóstol Pablo, dice, completad mi gozo. Él está diciendo, haced mi gozo perfecto. Por favor, llénenme de gozo. Que sea una iglesia llena de gozo. Que estemos gozosos todos por lo que Dios está haciendo, por lo que Dios está obrando, por cómo se está extendiendo el evangelio del Señor, por lo que Dios está levantando, por lo que Dios está proveyendo, por todo lo que estamos haciendo. Dice la Biblia, completad mi gozo. Dice el apóstol Pablo, él estaba conectado a su preocupación por la unidad de los creyentes, que lo más importante dentro de una iglesia es que todos nosotros sintamos una misma cosa, que seamos unísonos, que estemos como una orquesta en sinfonía, que estemos tocando por nota, que estemos siguiendo las instrucciones del Espíritu Santo, instrucciones del Señor, de su palabra, que todos vayamos hacia la misma dirección. Un ejemplo, tenemos un desayuno el 30 de noviembre. Viene mi padre Armando Alducin, el doctor Armando Alducin, y nosotros podemos llenar ese auditorio entre puros nosotros, sin redes sociales, sin nada. Si cada quien invita a 2, 3 personas, podemos llenar ese auditorio con 1000 personas, con más de 600, 700 personas que no conocen al Señor. Si es
pegar pósters, todos unidos. Si es repartir volantes, todos unidos. Si es ofrendar, todos ofrendamos. Si hay que poner, le ponemos. Si hay que levantar, levantamos. Si hay que venir a barrer el estacionamiento y limpiarlo, que ya últimamente lo veo bien cochinote el estacionamiento, todos unísonos, vengamos a trabajar y vengamos a esforzarnos. Pero dice la Biblia, todos sentamos y estemos en un mismo sentir, invitando gente, orando por gente. Te invito a un desayuno, ven a un desayuno. ¿De qué se trata la iglesia? Se trata de ganar almas, alcanzar almas para Cristo. Gracias a Dios, todos los que son nuevos convertidos, que tienen muy poco tiempo en el Señor. Cristian, mi hijo, ya empezó un estudio todos los domingos, hace 4 semanas para nuevos convertidos. Hace 4 días nos juntamos con otros hermanos que son payasos. Y son muy, no platanito show ni nada de ese tipo de cosas. Son payasos cristianos. Y Dios los usa grandemente. Y estamos teniendo una idea de traer todos nosotros niños y llenar este auditorio. Si vienen niños, vienen papás. ¿Y qué vamos a hacer? Los vamos a ganar para Cristo, les vamos a dar seguimiento, los vamos a llamar entre semana, los vamos a invitar al estudio de nuevos convertidos y los vamos a integrar a una iglesia cristiana. Un esfuerzo unido de la iglesia. Pero dice la Biblia, una iglesia bendecida que perfecciona el gozo del Señor es una iglesia que siente la misma cosa, que nadie se cree superior a nadie, sino que todos sentimos que los demás son superiores a nosotros. Yo no soy más grande que nadie, yo soy el más grande servidor de todos los demás. Así debemos de considerarnos. Porque hay unos que dicen, yo soy el ingeniero, yo soy el arqui, yo soy el gerente de Toyota de allá en Guanajuato. ¿Cómo yo me voy a poner a limpiar baños? ¿Usted cree que con esa actitud podemos completar el gozo del Señor? Yo conocí a un hombre que era muy próspero económicamente. Ahora se dedica al Señor de tiempo completo. Pero él se dio cuenta que en su iglesia nadie limpiaba los baños. Y se daba cuenta que el pastor constantemente decía, se necesita un ministerio de gente que esté en higiene. Que si no hay papel en el baño, ponga un papel en el baño. Si viene un excusado sucio, lo destape. Si o no se lo vamos a agradecer a quien haga eso, todos nosotros, ¿verdad que sí? No hay cosa más fea que entrar a un baño sucio. Pero no queremos hacerlo, no, mejor que lo haga otro. Ese hermano llegaba los domingos, se arremangaba, no le decía nada al pastor, comenzaba a limpiar los baños y le comenzaba a echarles cloro. Y llega el pastor y le dice, ingeniero, ¿qué hace? Limpiando los baños. No, dice el pastor, qué pena. Fíjese, ni el pastor agarraba la onda. Qué pena, ingeniero, no. Y ese señor tenía más de 600 empleados. Él pudo haberle hablado a 4 chalanes de su compañía y que viniera a hacer. Él dijo, no, Dios me dijo que yo limpiara los baños. Y así siguió por un tiempo y se empezó a discipular. Dejó su trabajo secular, abrió un centro de rehabilitación de drogadictos y ahorita es el centro de rehabilitación de drogadictos más grande de toda la República Mexicana, con casi 27 centros de rehabilitación y uno de ellos tiene más de 1000 internos. Le da de comer a más de 17,000 jóvenes adictos todos los días, desayuno, comida y cena gratis. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, hermanos. Dios levanta esta clase de gente que de verdad tiene un corazón para Dios y que no se cree mejor que nadie. Aquí estoy,
¿en qué puedo servir? Heme aquí, Señor, ¿qué puedo hacer? Yo no quiero solo calentar una banca, yo quiero servirte, yo quiero tener el corazón que tenía Jesucristo, que el mismo Señor, el mismo Jesús le lavó los pies a sus apóstoles. Vamos a ver principios bien importantes. Si regresamos nosotros a Juan capítulo 13, Cristo le lava los pies a sus discípulos. Ahora, ya estudiamos que no eran cualquier pies. Ellos no usaban tenis Nike, ni Reebok, ni Adidas, ni Skechers, ni Dunlop, ni Canadá, ni Blasito. Ellos no tenían ese tipo de marcas. ¿Ellos qué usaban? Ellos usaban sandalias. Es lo que utilizaban, sandalias. Y antes no había concreto. No había, vean el piso que hay abajo de ustedes. No, hombre, eso había en los palacios de los faraones y de los emperadores romanos. Ellos caminaban entre la tierra, entre el polvo. Imagínense cómo les olían los pies. No sé por qué me imaginé el domingo pasado que a Pedro, yo me imagino que es el que más le olía porque no se dejaba yo no, Señor. Haber dicho, no, es que yo tengo ahí un ojo de pescado, pero bien cañón, ¿no? Yo no, Señor. Entonces, mientras el Señor observaba a sus discípulos estar cansados y sucios por el viaje, aprovecha Jesucristo a darles una lección que nunca olvidarían. Una lección que no solo tocaría sus pies, hermanos en Cristo. Cristo no quería tocar sus pies, Cristo quería tocar sus corazones. Cuando nosotros servimos a alguien, no servimos a esa persona, estamos ministrando el corazón de esa persona. Los caminos de Palestina eran polvorientos, repito. Y siempre cuando entrabas a una casa en Israel, en Jerusalén, había ollas de agua para que los sirvientes limpiaran los pies de las visitas. Entonces se sentaban, ¿verdad?, a la mesa y llegaban los sirvientes, les quitaban los guaraches y les comenzaban con una toalla a limpiar los pies y echarles agüita. Y acuérdense que una vez Cristo dijo, yo entré a tu casa y nadie me limpió los pies, pero esta mujer no ha dejado de enjugar sus lágrimas con sus cabellos. Nadie tenía un espíritu de servicio. Imagínense, nadie tenía un espíritu de servicio. Pedro en su corazón decía, yo no le voy a lavar los pies a menos a Juan y a Lucas, que se los laven ellos. Lucas pensaba, yo a Pedro no, Tomás menos. Otros quizás a Judas lo consideraban porque era el tesorero. A lo mejor Judas sí me da una ofrendita, pero yo no. ¿Y qué hace Cristo? Cristo agarra la olla y hace lo que hace un esclavo y comienza a lavarle los pies a cada uno de sus discípulos. Los discípulos se estaban peleando por el trono, pero no se estaban peleando por una toalla para servir a los demás. Querían grandeza, no se daban cuenta que la grandeza radica en el servicio. ¿Cuánta gente gusta que les sirvan? ¿Cuántos pastores les gusta que servirse de la gente? Y tienen sus iglesias, pero porque todos son mis siervos. El pastor debe ser el principal siervo. Tenemos que ser siervos de los demás. Nosotros no estamos aquí arriba para ser servidos. Tenemos ministerios, tenemos muchas cosas, pero en nuestra vida tenemos que practicar el servicio a cada uno de ustedes, empezando con nuestra esposa, con nuestros hijos, empezando por nuestro hogar.
Había una hermana que me decía el otro día, me dice, mi esposo es bien amable con sus amigos. Cuando viene con sus amigos, se desvive. Hasta manda a comprar carne asada al súper y vamos a hacer un carbón y vamos a poner, y compra cervezas, mi hermano. Le digo, ¿su esposo compra cervezas? Hasta cervezas, hermano, compra cervezas. Y un vinito tinto. No, es espléndido, espléndido. Y digo, ¿y cuál es el problema? Digo, aparte de las cervezas y el vino y todo ese tipo de cosas, ¿no? Digo, ¿cuál es el problema? Dice, el problema es que aquí en la casa jamás tiene esos detalles. ¿Cuándo me ha preparado a mí una carnita asada? Ni un traguito de cerveza me ha dado. Nada. Ni unas flores, pero viene su compadre, viene su familia, viene todo, se desvive una hora, cambia colchas, compra colchas, hace todo, pero conmigo no tiene ni un solo detalle. O sea, no es siervo de su esposa ni de su familia. Qué triste, porque todo comienza desde la casa. Entonces, ¿como qué dicen? Candil de la calle, ¿cómo dice Proverbios 3:16? Candil de la calle, oscuridad de tu casa, mano. Comienza por tu casa. Comienza por tu casa. Les decía, hasta les lava los platos y en la casa no lava ni un plato. No hace nada. Les prepara las camas y ni su cama hace. Es lo que dice Mateo 20:28. Mateo 20:28, dejando nuestro dedo ahí en Juan 13. Mateo 20:28 nos dice la escritura. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Vamos a ver, número 2, principios bien importantes. Y vamos al capítulo 13 del libro de San Juan. Del versículo 4 al 12 aprendemos 4 principios acerca de la humildad. Anótenlos, 4 principios acerca de la humildad. La primera, la humildad nunca se anuncia. La humildad nunca se anuncia. O sea, tú nunca digas que eres humilde, porque ya la regaste, ya no lo eres. Como decía un hermano, yo estoy bien orgulloso de mi humildad. Órale. Y si algo tengo orgullo es de mi humildad, hermano, me decía. La humildad no se anuncia. O sea, Cristo no dijo, a ver, discípulos, sentaos. Sentaos, les voy a dar una lección de humildad. Y las hace así como argentino, ¿verdad? Les voy a hacer una lección de humildad. ¿Sí? La humildad exaltada o anunciada es orgullo y es vanidad. Alguien que se dice, es que yo sí soy humilde. Es que hermano, así te dicen en consejería, yo he demostrado tanta humildad con mi esposa. Y dije, y lo que menos ha mostrado este hombre es humildad. He sido tan humilde, me he humillado tanto en el trabajo. Uy, vean lo que dice Mateo 23. Nadie anda anunciando la humildad. Si te dicen, ¿por qué eres bien serio y todo? No digas, es que soy bien humilde. No. Mateo en el capítulo 23, en el versículo 6, Mateo 23, 6, dice así. Dice, vamos a ver desde el verso 5. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Fíjense.
hacen todas las cosas para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías o sus obras, ¿no?, sociales, y extienden los flecos de los mantos. ¿Qué dice? Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, ingeniero, arquitecto, diputado, senador, presidente. Pero vosotros no queráis que os llamen todo eso, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, dice la palabra del Señor. Dije hasta el 12, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, dice el versículo 11, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. A ver, ¿sí les ha pasado de verdad, sean sinceros, que van a una boda, una reunión, una fiesta o algo, y agarras y te sientas en un buen lugar, y luego te llegan a decir, oiga, qué pena, ese lugar no es de usted, ese lugar es del novio? Sí. Les he contado de las personas que en los 15 años se creen en los quinceañeros, en los 15 años. En la boda se creen el novio. En el funeral se creen el muertito. En la iglesia se creen el pastor. O sea, siempre son ellos y todo tiene que girar alrededor de ellos. Y qué humillante que ya estén todos sentados y que unos le hagan así. Lo cambiaron de lugar. Tómela. Es humillante. Es mejor sentarte hasta allá y que te digan, oye, fíjate, toda la gente está sentada, te sientas hasta allá y te dicen, te mandan a decir que te sientes en el lugar de honor, y todos, oh. A no que seas humillado. Porque todos queremos los primeros lugares. Nos queremos sentar hasta adelante. Queremos ser reconocidos, queremos ser aplaudidos. Todos quieren que nos vean cuando está el gobernador, que entre más cerca del gobernador estemos, hermanos en Cristo, eso se llama arrogancia. No busques los primeros lugares, que te los dé el Señor. Que te exalte el Señor. ¿Sabes por qué muchas veces no llegas a tales lugares? Porque eres tú el que ha buscado esas posiciones. No has dejado que sea Dios quien te ponga en esas posiciones. Porque nunca has sido un siervo. Siempre has querido servirte a los demás. Número 2, 4 principios de la humildad. La humildad no se anuncia. 2, la humildad está pronta a recibir sin pena. A primera vista parecía que Pedro era muy humilde. Fíjense en el versículo 8, ¿qué dice? Capítulo 13 de Juan, versículo 8. Dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Él sonaba muy humilde. No, Señor, no. Yo no. Los demás porque son los mantenidos y todo, pero yo no. Yo me los lavo solo, Señor. No. ¿Cuánta gente también, muchas veces Dios le quiere dar algo o alguien lo quiere bendecir y dicen, no lo necesito. Hoy, pero veo que no tienes ni ropa, no tienes nada. Es una ofrenda que te estamos dando. No, y hay un orgullo. Muchos creen que los pobres son humildes y hasta a los pobres les llaman humildes. Los pobres no son humildes. La humildad es una virtud y un fruto de Dios. Son pobres, punto.
Son muy humildes económicamente. Esa palabra no existe. Son pobres. He conocido pobres muy orgullosos y ricos muy humildes. ¿Me creerán lo que les estoy diciendo? Simplemente ayer de una conferencia, un hombre que trajo palabra de vida, que es millonario, gana millones y millones de dólares. Y él un día le dijo a Dios, Dios, yo quiero diezmar el 90% de lo que ingresa a mi compañía y vivir con el 10%. Y empezó de nada y comenzó a practicarlo. Poco a poco fue incrementando su dar hasta que llegó al sueño que Dios le prometió a Dios. Vivir del 90%, vivir del 10% y donar el 90%. Y me dicen mis hijos, ese señor ha abrido más institutos bíblicos en América Latina que cualquier otro millonario en el mundo y sostiene a más jóvenes estudiando la Biblia que cualquier otro y más misioneros que cualquier otro que conocemos de todo Estados Unidos. Es un hombre que desde el principio dijo, mis negocios son para la gloria de Dios, para sostener la obra de Dios. Y comenzó con lo poquito que ganaba. Y él cuenta su testimonio y comenzó a crecer su negocio. Y siguió siendo fiel, y siguió siendo fiel, y siguió dando más, y siguió dando más. Y resulta que creo que él vive con $1 millón a la semana. Uno diría, yo también vivo con eso, hermano, no hay ningún problema. Si yo ganara $1 millón a la semana, donaría mis otros 90 millones. No es cierto. Porque con lo poco que tienes no eres fiel. Créemelo. En lo que es fiel en lo poco, sobre mucho le pondré, dice la palabra de Dios. Hay unos que se ganan una lanita y se la chutan, así, pero botellas, fiestas. Dios te dio te bendijo y en 3 días te lo chutaste, brother. Te fue re bien y mira, para pecar, hermano. Invitar a los cuates a hacer esto, a hacer una comida, a hacer aquello. ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios? En tus matemáticas, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pues Dios te bendijo en ese negocio porque Él te quiso probar qué tan fiel eras con eso poco que te dio. Porque eso es poco comparado a lo mucho que Él quisiera muchas veces, no siempre, muchas veces, Dios quisiera darte mucha más. Pero no. Número 3, la humildad no es una señal de debilidad. 4 principios de la humildad. La humildad no se anuncia, la humildad está pronta a recibir sin pena. Pedro decía, no me laves los pies. O sea, le quería hasta dar órdenes a Jesús. No, tú no. O sea, fíjate el chalán dándole órdenes al Dios del universo. No me los lavas. Y número 3, la humildad es una señal, no es una señal de debilidad. Aun cuando el Señor estaba realizando una tarea de sirvientes, porque Él era el Rey de reyes y señores. Señores, Jesús tiene miles de millones de ángeles a su servicio personal. Jesús pudo haber dicho, ángeles, emperador, ¿sí o no? Lávenle los pies a esta raza. Dijo Jesús, yo lo voy a hacer. Si alguien va a hacer el trabajo, lo tienes que hacer tú y yo. Y cada uno de nosotros lo tenemos que hacer. No esperemos que alguien más lo haga. Hazlo tú. Hazlo tú. Le pudo decir a Pedro,
Pedro está en un error, pero en el versículo 9 del capítulo 13 le contesta y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. El Señor con discernimiento le contesta en el versículo 10 y le dice: Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse la cabeza, ni las manos, ni los pies, pues ya está todo limpio. Y dice: y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque se refería a uno. ¿De qué estaba hablando? De que hay uno que no había sido todavía aún limpiado por la fe en Dios, que era Judas, que era traicionero y que era ladrón. La palabra traducida lavar la encontramos en el versículo 5. Dice: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar. La encontramos en el versículo 6 también. Tú me lavas los pies, la encontramos en el versículo 8. Síganme por favor, 13:8. Dice: Pedro le dijo: no me lavarás. La encontramos en el versículo 12. Así que después de que les hubo lavado, y la encontramos en el versículo 14, que nos dice: pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado. Vemos nosotros que lo encontramos en 5 versículos. Y esta es la palabra griega nipto, que significa lavar una parte del cuerpo. Pero la palabra lavado, o sea, la palabra lavar es nipto, pero la palabra lavado en el versículo 10 es la palabra louo, L-O-U-O, louo, que significa bañado todo el cuerpo. Y la distinción es importante porque Cristo estaba tratando de enseñar a sus discípulos la importancia de caminar en santidad. Cuando el pecador confía en el Señor, cuando tú confías en el Señor, cuando tú le entregas tu corazón a Cristo, y si hoy en esta mañana tú decides entregarle tu corazón a Jesucristo y le pides que entre a tu corazón y te vas con Cristo de este lugar, quiero decirte que el Señor te va a bañar completamente con su sangre preciosa. Te va a lavar, te va a bañar. Sin embargo, mientras el creyente camina por este mundo, es muy fácil que nosotros nos contaminemos con el polvo del camino. Entonces, un cristiano es lavado completamente, pero cuando un cristiano peca, no necesita ser lavado totalmente, necesita lavarse. Y eso es confesar sus pecados. El que confiesa sus pecados es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarlos de toda maldad. ¿Ya vieron la diferencia? Aquí hay una enseñanza espiritual profundísima. Lavar es nipto, lavar parte del cuerpo, y lavado es lou, lavado todo el cuerpo. Entonces, cuando uno se convierte, uno es lavado completamente, pero cuando uno que es pecador, cuando uno que es cristiano comete pecado, solo necesita ser lavado por el pecado que acaba de cometer. No necesita lavarse espiritualmente completamente de nuevo. Por eso solamente nacemos una sola vez en Cristo, una vez de corazón, una vez nos convertimos en hijos e hijas de Dios y nunca más dejamos de ser hijos e hijas de Dios. La salvación no la podemos perder. Una vez limpio y lavado, lavado por siempre. Necesitas entonces todos los días confesar tus pecados. Y esta verdad del cristianismo está también bellamente ilustrada en el Antiguo Testamento, cuando dice la Biblia: cuando el sacerdote era consagrado, se le bañaba completamente. En Éxodo capítulo 29 se nos enseña que el sacerdote se le bañaba completamente, y esta experiencia jamás será repetida. Sin embargo, durante su ministerio diario era contaminado, nos dice la Biblia. Era contaminado, por lo que era necesario, dice la Biblia, que el sacerdote se lavaba los pies y las manos en el lavacro de bronce. En Éxodo capítulo 30, 18 al 21. Qué profundas enseñanzas. Solo así podía entrar al lugar santísimo, cortar las velas de la lámpara y comer del pan sagrado y quemar el incienso para Dios. La humildad no es solo para los favoritos, no es para los que les caen bien a Dios. La humildad no puede ser selectiva o exclusiva, y Cristo lo demostró lavándole los pies
al que lo iba a traicionar, al que peor traición le iba a ocasionar. ¿Saben que también a ese Cristo le lavó los pies? ¿Tú le lavarías los pies a alguien que te ha traicionado? ¿Estarías dispuesto a perdonarla, perdonarlo? Allá las consecuencias de su traición y de su pecado. Pero tú no puedes darte el lujo, amigo, amiga, de guardar resentimiento ni rencor contra nadie. Contra nadie. Ni contra mi marido, ni contra tu marido. Ni contra mi esposa, ni contra tu esposa. Ni con el que me transó 5 casas, no. Ahí están los juzgados y el que es justo y Dios va a hacer justicia, ganará. Pero no guardes resentimiento en tu corazón y no digas, vas a ver, te voy a refundir en la cárcel y te las vas a ver con mis abogados no, una cosa es demandar justamente porque se te hizo un agravio, pero otra cosa es hacerlo con resentimiento. Alguien me dijo una vez, si la Biblia dice no matarás, ¿por qué mataban los israelitas? Porque cuando la nación, cuando el gobierno, cuando tu país te manda como soldado a defender tu patria, Dios te da la prerrogativa de poder matar a tus enemigos. ¿Sabía usted? Si México llegara a entrar en guerra y hay que defender nuestra patria, nos dicen todos de soldados, de soldaditos, y con metralletas y matar al enemigo, tenemos que ir al frente. No podemos decir, es que la Biblia dice no matarás. No, tenemos que defender a nuestra patria, a nuestra nación. Por eso Dios los mandaba a la guerra y los mandaba a matar a sus enemigos. Cuando la Biblia dice no matarás es con premeditación, alevosía y ventaja. Si tú agarras y dices, yo estoy defendiendo a mi nación y mugres chinos que se mueran, ahí sí, ¿verdad? Como Rambo, ¿no? Y al final, eso es con odio. Dios le da la prerrogativa a un siquiera un gobierno, si establece la pena de muerte. ¿Es bíblico? Es bíblico. Existe en todo el Antiguo Testamento la pena de muerte. La Biblia dice, ¿con qué pagará un hombre que mata a otro hombre más que con su propia vida? Con su propia vida. No hay otra cosa con qué pagarla. Ni con 30 años de cárcel. Ni con 50, ni con una pena de muerte. La Biblia está a favor de la pena de muerte, establecida justamente ante las autoridades. Dios no está en contra. ¿Por qué inventan? Dicen que la Biblia dice no matarás. Dios le da la prerrogativa al Estado. Y lo que más necesita nuestro país en este momento son penas ya fuertes y grandes contra violadores, asesinos, narcotraficantes. Lo que falta es que este país ha sido tan tolerante con la maldad y con el crimen y la corrupción. Te para un policía, te burlas de ese policía en su cara. Yo te reto a que te vayas a Estados Unidos y que te pare un policía y que te burles de ese policía en su cara. A ver cómo te va, brother. Chico gorilón con un macanón, con un fuscón. En 2 segundos te abren de piernas y de brazos. Y en 4 ya tiene las esposas atrás en las espaldas. Y un americano, un país de primer mundo, no se atreve a faltarle el respeto a un policía. Y aquí, ¿no sabes quién soy? Dice, no, ¿quién eres? Soy primo del nieto del sobrino del gober. Pues más lana te van a sacar. No hay como respetar a nuestras autoridades, de verdad. Vamos a cerrar en oración. Dios nos ha enseñado el último punto de la humildad.
que no es para los favoritos. Repetimos 4 lecciones de humildad. La humildad nunca se anuncia, la humildad está pronta a recibir sin pena. La humildad no es una señal de debilidad. Y 3, la humildad no es solo para los favoritos, los que nos caen bien. No podemos nosotros nada más ser humildes con los que nos caen bien. Yo hace muchos años, cuando empezaba mi ministerio, yo empezaba a vivir de tiempo completo. Yo llevo 33 años viviendo de tiempo completo. De tiempo completo me refiero que yo no tengo ningún trabajo en el mundo. Yo no vendo terrenos, ni casas, ni tengo negocios, no tengo ni un negocio, nada. Ni siquiera casa propia, nunca he tenido casa propia. Y una vez estaba con un pastor un hombre de Dios. Y llegó alguien y me dio una ofrenda. Y yo le dije, ¡ay, no, qué pena! Me dijo, nunca niegues recibir una ofrenda. Y cuando llegues a ser pastor, me dijo, nunca le niegues a la gente ofrendar y diezmar, porque les niegas a la gente recibir bendición en sus vidas. ¡Wow! Cuando tú le das a alguien y esa persona lo recibe, tú eres bendecido por haber dado. Y aparte bendices a alguien que a lo mejor estuvo orando y pidiendo y diciendo, Señor, suple. Y tú te convertiste en la respuesta de oración de Dios. No solamente para el que nos cae bien. Acuérdense lo que nos dice la palabra del Señor. Considerándonos a todos los demás superiores que a nosotros mismos. Cerremos nuestros ojos. La secuencia es muy importante en este pasaje: la humildad, la santidad y después felicidad, que nos dice la Biblia, bienaventurados. Dice, si sabéis estas cosas, en el versículo 17, bienaventurados seréis si las hiciereis. La felicidad, queridos hermanos, es el producto o el resultado de una vida que ha vivido dentro de la voluntad de Dios. Cuando primero nos humillemos delante de los demás sirviéndoles y después caminemos en santidad, entonces podremos comenzar a disfrutar la verdadera felicidad. ¿Quieres ser feliz? Si alguien quiere ser feliz, levánteme la mano y vuélvala a bajar. ¿Alguien quiere ser feliz? El secreto de la felicidad está bien sencillo en este capítulo. Bien sencillo. Vive para servir a los demás. Vive para servir a los demás. Sirve a los demás. Te vas a encontrar con una dicha, con una felicidad al servir, al acomodar una silla, al darle la bienvenida a una persona, al darle una clase a los niños, al servir en un ministerio en tu iglesia. Es una felicidad servir, sobre todo si lo haces de corazón. Cristo lo hizo. El mundo cree que la felicidad es tener sirvientes que nos sirvan, complaciendo nuestros gustos. Por eso Cristo les pregunta si lo entendieron, pero la verdad era totalmente lo contrario, según Cristo. Habían 2 grupos en los tiempos de Cristo que despreciaban la humildad. Unos se llamaban los romanos y otros se llamaban los griegos. El servicio de los esclavos y el Señor Jesús combina estas 2 cosas al lavar los pies de sus discípulos. Una vida de servicio, una vida de dar hasta que el Señor venga por nosotros. Muchos creen que tienes que tener mucho dinero para dar o muchas posesiones para dar. Estás muy equivocado. De lo poco que tienes puedes comenzar a dar y recibir bendición por parte de Dios día con día. Experimentar la felicidad. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Si Dios no hubiera dado, tú no hubieras tenido hoy.
la salvación de tu alma. Alguien tuvo que dar para que tú recibieras. Por eso la vida entera se trata de dar. No nos cansemos de dar, no nos cansemos de hacer el bien, dice la Biblia. Porque mejor es dar que recibir. Amén. Dar de tu tiempo, dar de tu esfuerzo, dar de tus oraciones, dar de tu santidad, dar tu cuerpo en sacrificio vivo, dar económicamente, dar y bendecir a otros, pero nunca dejes de dar, nunca. Ya diste tanto el mes pasado, ya eso fue el mes pasado, este es otro mes. ¿O a poco tú le dices a la compañía de luz, pues yo ya te pagué hace 2 meses, otra vez te tengo que dar? Y te van a decir, sí, si no le cortamos la luz. Y sabes que si te la cortan, ahora ya te la cortan como en 3 días. Ya no es de que, ay, ahora me cuelgo, y no te cuelgas y te ponen una multa que no te la acabas. Tú tienes que dar, si no, no tienes luz en tu casa, no tienes lavadora, no tienes refrigerador. Y ese es un principio en la vida. Si no damos, se nos cortan las bendiciones. ¿No quisiera alguien de ustedes recibir a Jesús en su corazón? Recibir el regalo que Dios da en esta mañana a ustedes. ¿No quisieras recibir a Jesús como tu Señor y Salvador y pedirle perdón por tus pecados? No invito a una nueva religión, te invito a los pies de Cristo Jesús. Te invito a recibir a Jesús. Si eres católico, protestante, mormón, testigo de Jehová, cristiano, la pregunta no es la religión que tienes. ¿Ya recibiste a Jesús? ¿Ya le pediste que entre a tu corazón haciendo una oración? Si tú quieres que entre Cristo haciendo una oración a tu vida para que Él te dé vida eterna y el perdón de pecados, ahí desde tu lugar con tus ojos cerrados repite esta oración y dile: Dios, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de mis pecados, lávame con tu sangre preciosa, te abro mi corazón, entra en mi vida en este momento como mi único Señor y mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón, Señor. Lávame. Lávame, Señor. Te acepto, te recibo. ¿Alguien hizo esta oración? ¿Alguien recibió a Jesús? Levante su mano y vuelva a bajar. ¿Alguien hizo esta oración? Gracias, 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 gracias. ¿Alguien más? Varias personas recibieron a Jesús. Nos da mucho, mucho gusto. Les queremos regalar un libro a todos los que levantaron su mano. Van a levantar rápido para que las vean. Ok. Y queremos que lo lean. Son 5 consejos para su vida cristiana. Que la paz del Señor, amada iglesia, Vida Nueva para el Mundo, Querétaro, que la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, aquel que dijo: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, aquel que dijo: yo soy el pastor y nada te faltará, te bendiga. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque el Señor estará contigo. El Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti. Eres bendición. Aleluya. Dios te bendiga.